Esta clase corresponde al trabajo práctico número 8 de embriología titulado Desarrollo del sistema genital. Esta clase pretende ser una teórica introductoria al tema que deberá ser complementada con el seminario de diferenciación sexual humana dictado por el Dr. Rodolfo Rey y con la lectura de la bibliografía recomendada por la cátedra. El desarrollo del sistema genital es una parte de la diferenciación sexual global de un individuo. La determinación sexual empieza en el momento de la fecundación y queda determinada por el cromosoma sexual X o Y que posee el espermatozoide fecundante, ya que el ovocito secundario siempre es portador de un cromosoma X. Esta fase representa la determinación genética del sexo. El género macroscópico fenotípico del embrión no se pone de manifiesto hasta la 7ª semana del desarrollo o hasta la 9ª semana del desarrollo en los embriones de sexo cromosómico XY y XX respectivamente. Los sistemas genitales iniciales son similares en los dos sexos, por lo que el período inicial del desarrollo genital se denomina fase indiferenciada o bipotencial del desarrollo sexual. En esta, la gónada, el seno urogenital y los genitales externos son indiferenciados, es decir, que son idénticos en embriones de sexo cromosómico XX y XY. En términos generales, podemos afirmar que la diferenciación del fenotipo sexual empieza en las gónadas y avanza debido a la influencia que éstas ejercen sobre el sistema de conductos sexuales, sobre los genitales externos y, por último, sobre el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. También existe una diferenciación sexual del cerebro que condiciona el comportamiento, pero en esta clase no se profundizará en dicho tema. Un principio general importante que se aborda en detalle en el seminario del Dr. Rey es que el desarrollo de los rasgos fenotípicos masculinos requiere de la acción de hormonas testiculares y que el fenotipo femenino se produce por la ausencia de ellas o por la incapacidad de los tejidos para responder a ellas. Un concepto general que también se podrá leer en todos los libros de embriología es que el fenotipo femenino se desarrolla en ausencia de las influencias testiculares. Se recomienda a los alumnos escuchar con atención el seminario del Dr. Rey para comprender los mecanismos de la diferenciación sexual humana, para poder razonar los casos clínicos que se plantean en la guía de trabajos prácticos y fundamentar estos razonamientos con conceptos de la biología del desarrollo. Como vimos previamente en la materia, las células germinales derivan de células epiblásticas pluripotenciales. Durante la gastrulación, estas células migran al mesénquima del saco vitelino y se diferencian en células germinales primitivas. Luego, como se representa en las figuras, las células germinales primitivas migran hacia la cresta genital. En una primera etapa lo hacen desde la base del alantoides al futuro intestino posterior y en una segunda etapa desde el intestino posterior hasta las crestas genitales a través del mesenterio dorsal. A medida que las células germinales primitivas migran, proliferan en respuesta a diversos factores mitogénicos locales. En los embriones femeninos, las células germinales primitivas entran en meiosis luego de su entrada en las crestas genitales, mientras que en los embriones masculinos sufren una detención en la fase G0 del ciclo mitótico. Más detalles sobre este tema se pueden encontrar en el seminario del Dr. Rodolfo Rey y en los distintos textos de embriología recomendados por la cátedra.
A las 8 semanas de vida prenatal, las células de Sertoli embrionarias, originadas en el epitelio celómico, producen la hormona antimülleriana, encargada de inducir la degeneración de los conductos genitales femeninos de Müller. Sin embargo, esta no es la única función que desempeñan las células de Sertoli en la diferenciación sexual masculina. En este cuadro que tienen aquí se resumen algunas de las otras funciones relevantes que desempeñan estas células. Estudiamos ahora la formación de los ovarios. En la mujer, las gónadas se mantienen indiferenciadas hasta la 9ª semana del desarrollo. A diferencia de los testículos, la presencia de células germinales viables resulta esencial para la diferenciación ovárica, de forma que si estas células no llegan a las crestas genitales o degeneran, la gónada involuciona y se producen cintillas ováricas u ovarios vestigiales. Una vez que las células germinales primitivas entran en la cresta genital, generalmente permanecen concentradas en la región cortical externa o córtico-medular. Como vimos para el testículo, el ovario también contiene cordones sexuales primitivos en la región medular, pero no están tan desarrollados como en el testículo. El origen de las células que forman los folículos ováricos no se ha determinado con exactitud, pero sí se han propuesto 3 posibles orígenes: el epitelio celómico por un lado, el mesonefros y el estroma mismo de las crestas genitales por el otro. Poco después de llegar a la gónada, grupos de células germinales primitivas son rodeadas parcialmente por las células foliculares derivadas del epitelio celómico. Las células germinales primitivas, convertidas ahora en ovogonias, proliferan por mitosis hasta que entran en la profase de la primera división meiótica. En la semana 22, las ovogonias de la región cortical también entran en meiosis. En el período fetal, los ovocitos se asocian a las células foliculares formando los folículos primordiales. Los ovocitos continúan en meiosis hasta que alcanzan la fase de diplotene de la primera división meiótica. En ese momento se interrumpe la meiosis. En el ovario fetal se forma una túnica lugínea mal definida a nivel de la unión córtico-medular. La corteza del ovario es la parte dominante y contiene la mayoría de los ovocitos. La médula está formada por tejido conjuntivo y vasos sanguíneos derivados del mesonefros. El ovario en desarrollo no contiene relación con el mesonefros. Los túbulos mesonéfricos degeneran en el embrión de sexo femenino, dejando solo unos pocos vestigios. Como se dijo antes, el sistema de conductos sexuales también atraviesa una fase temprana de tipo indiferenciada, que se extiende hasta la 8ª semana del desarrollo, pero no posee dimorfismo sexual. Este esquema representa una vista ventral de la pared abdominal posterior de un embrión de 7ª semana del desarrollo, en el cual podemos observar los 2 pares de conductos genitales presentes durante la fase indiferenciada del desarrollo sexual: los conductos mesonéfricos de Wolff y los conductos paramesonéfricos de Müller. Los conductos de Wolff se forman en relación al aparato excretor y se incorporan al aparato reproductor cuando la función excretora es asumida por el metanefros. Estos conductos están situados lateralmente a las gónadas y crecen caudalmente hacia la cloaca en la cual desembocan. Los conductos de Müller se forman al inicio de la 6ª semana de la gestación, como invaginaciones longitudinales del epitelio celómico
a lo largo del pliegue entre el mesonefros y el esbozo gonadal. Estos conductos crecen en sentido caudal. Su porción cefálica se ubica lateralmente a los conductos de Wolff. Caudalmente cruzan por delante de estos y se ubican medialmente respecto de los conductos de Wolff. Los conductos paramesonéfricos no desarrollan su luz hasta que toman contacto con el seno urogenital. El extremo cefálico de cada conducto paramesonéfrico se abre a la cavidad celómica, adoptando la forma de un embudo. El destino de estos conductos genitales indiferenciados depende básicamente de la gónada que se forme. Particularmente depende de la influencia de las hormonas producidas por ella. Con esta diapositiva trataremos de comprender cómo las hormonas producidas por el testículo influencian el destino de los sistemas de conductos sexuales. Bajo la influencia de la hormona antimülleriana, secretada por las células de Sertoli en la 8ª semana de la gestación, el conducto de Müller degenera, quedando solo restos en sus extremos cefálico y caudal. La hormona antimülleriana no afecta directamente al epitelio de los conductos, sino al mesénquima que lo rodea. Estas células expresan el receptor de membrana específico para la hormona antimülleriana. Señales provenientes del mesénquima luego llevan a la degeneración de los conductos de Müller por apoptosis y transformación epitelio-mesenquimática. Por otro lado, bajo la influencia de la testosterona, los conductos mesonéfricos de Wolff se siguen desarrollando, aunque el mesonefros se encuentre en proceso de degeneración. La porción cefálica de cada conducto de Wolff origina al epidídimo. Caudalmente forma el conducto deferente, del cual a su vez se forma el esbozo de la vesícula seminal. Caudalmente a este esbozo se forma el conducto eyaculador, que desemboca en la uretra prostática. Como dijimos antes, algunos túbulos mesonéfricos adyacentes al polo cefálico del testículo persisten y conectan al epidídimo con la retetestis. Estos túbulos mesonéfricos originan los conductillos eferentes del testículo. Los conductos mesonéfricos se diferencian en los conductos deferentes que constituyen la vía para el transporte del esperma, desde el testículo hasta la uretra. Parte de los túbulos mesonéfricos en degeneración pueden persistir cerca del testículo para formar una estructura vestigial denominada paradídimo. En relación al desarrollo de los conductos genitales masculinos, se produce además la formación de las glándulas sexuales accesorias, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales, que se originan como vaginaciones epiteliales de los conductos a los cuales están asociadas. Es decir, las vesículas seminales surgen de los conductos deferentes y la próstata y las glándulas vulvouretrales del seno urogenital. La formación de estas glándulas depende de interacciones epitelio-mesenquimáticas y del estímulo de los andrógenos que se unen a los receptores expresados por estas células. Luego de la estimulación androgénica, las células mesenquimatosas actúan sobre el epitelio asociado mediante factores de crecimiento que, paráclinamente, actúan sobre dicho epitelio, haciendo que desarrolle los rasgos específicos de cada glándula. Continuamos con la diferenciación de los genitales internos femeninos. Si existen ovarios o si las gónadas están ausentes o son digénicas, los conductos sexuales se diferencian en un fenotipo femenino. En ausencia de testosterona, degeneran los conductos mesonéfricos de Wolff. Por el contrario, la ausencia de hormona antimülleriana permite que los conductos de Müller sigan desarrollándose para convertirse en las principales estructuras del aparato genital femenino.
Las porciones craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos de Müller se convierten en las trompas de Falopio, mientras que las porciones caudales fusionadas en la línea media forman el canal útero-vaginal que se diferencia en el cuerpo y cuello uterino y el tercio superior de la vagina. La hoja esplácnica del mesodermo lateral forma los ligamentos anchos del útero. Los conductos de Wolff involucionan, aunque pueden quedar algunos remanentes. Una aclaración importante es que el desarrollo completo del aparato reproductor femenino depende de las hormonas estrogénicas que secretan los ovarios fetales. En el caso de los genitales externos, la bipotencialidad del período indiferenciado está dada porque todos los esbozos tienen el potencial para diferenciarse en estructuras masculinas o femeninas. Los genitales externos derivan del tejido mesodérmico que se localiza alrededor de la cloaca, haciendo relieve en el ectodermo superficial. Una elevación inicial, denominada eminencia genital, situada en posición cefálica respecto al proctodeo, se convierte en el tubérculo genital, que se observa en la figura flanqueado por un par de pliegues genitales. Laterales a estas estructuras se pueden observar dos tumefacciones genitales. Cuando la membrana cloacal se rompe durante la 8ª semana, el seno urogenital se abre de forma directa al exterior, comunicándose con la cavidad amniótica. Una placa uretral endodérmica reviste gran parte del seno urogenital abierto. Todas estas estructuras, que son casi idénticas en los embriones masculinos y femeninos, durante esta fase indiferenciada, constituyen la base para el desarrollo de los genitales externos. En la etapa indiferenciada, el desarrollo del tubérculo genital es independiente de las influencias hormonales. Sin embargo, las diferencias en el desarrollo posterior entre varones y mujeres son fuertemente dependientes de las hormonas sexuales. El gen Sonnit-Hedgehog, que se expresa en la placa epitelial endodérmica de la uretra, es la principal molécula que actúa sobre el mesénquima y el ectodermo para causar el crecimiento del tubérculo genital. Diferenciación de los genitales externos masculinos. En el embrión, los tejidos que rodean al seno urogenital sintetizan la enzima 5-alfa reductasa que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, un andrógeno 20 veces más potente que la testosterona debido a su mayor afinidad por el mismo receptor. Bajo la influencia de este andrógeno, el tubérculo genital en los fetos masculinos experimenta una segunda fase de alargamiento que da origen al pene, mientras que las tumefacciones genitales aumentan de tamaño para originar las bolsas escrotales. En estas imágenes se puede seguir el desarrollo de cada una de estas estructuras siguiendo la nomenclatura de colores de las figuras. Como se observa más claramente en los cortes transversales de las figuras A a D, la uretra masculina se forma mediante el plegamiento ventral y la fusión en la línea media de los pliegues genitales. Este proceso hace que se forme una costura epitelial en esta línea media, en la parte ventral del tubérculo genital que se está elongando. Esta costura se remodela mediante canalización secundaria y desprendimiento del epitelio de la superficie ventral, como podemos observar en la imagen C. De esta forma, la uretra completa se forma a partir del revestimiento endodérmico del seno urogenital. Después de que la uretra se ha formado, la línea de fusión de los pliegues uretrales queda marcada por la persistencia de un rafe ventral, que es continuo con el rafe de la línea media que pasa entre las tumefacciones escrotales. Es de destacar que el crecimiento del pene es altamente dependiente de las hormonas androgénicas.
Esquemáticamente, en esta imagen se resumen las regiones del aparato reproductor masculino que son sensibles a la acción de la testosterona, que aparecen en la imagen en color pardo, y las porciones que son sensibles a la dihidrotestosterona, que aparecen en la imagen en color azul. Además, vale la aclaración de que una de las fases del descenso testicular es también dependiente de testosterona. Diferenciación de los genitales externos femeninos. En los fetos femeninos, el patrón de los genitales externos es muy parecido al de la etapa indiferenciada. El tubérculo genital se convierte en el clítoris, los pliegues genitales se transforman en los labios menores y las tumefacciones genitales dan lugar a la formación de los labios mayores. El seno urogenital sigue abierto como el vestíbulo, en el cual se abren la uretra y la vagina. La uretra femenina se desarrolla a partir de la porción más craneal del seno urogenital y es equivalente a la uretra prostática de los varones, cuyo origen es similar. Tradicionalmente se ha creído que la falta de crecimiento del clítoris es resultado exclusivo de la falta de dihidrotestosterona, pero en la actualidad se acepta un nuevo concepto por el cual existe una influencia inhibidora de los receptores androgénicos en este proceso.